de Juan. Pero tenemos, como yo les dije, para armar todo el conjunto de las cosas que ocurrieron, que acaecieron en ese momento. No podemos quedarnos en el libro, en el relato de Juan, como tampoco podríamos quedarnos en el relato de Marcos ni en el relato de Lucas. Tenemos que estarnos moviendo para encontrar la verdad absoluta, o sea, todo lo que se dijo en todos los contextos que se dijo. Así que volvamos otra vez al libro de Juan y vamos a ver un poquito antes. Cristina, ¿usted recuerda cuál era la tarea? ¿No la escribió? Y yo me maravillo por la vehemencia con la que ella dice, usted no dijo tarea. O sea, usted está equivocado. Sí establecimos una tarea. Incluso está grabada ahí. Vamos a leer rápidamente entonces. Esa primera parte del juicio ante Pilato. Versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Todo eso lo explicamos la semana pasada, ¿cierto? Todo con lujo de detalles. Entonces, a partir del versículo 33, comienza una conversación muy especial. Dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio. Nos da la idea de que Jesús estaba dentro del pretorio. Pilato sale por una puerta o por un balcón, se dirige a los que están impedidos de entrar al pretorio para no contaminarse, y él comienza una conversación con ellos y les dice simplemente: ¿por qué me lo trajeron? La respuesta de ellos es: porque es un malhechor. Porque si no fuera un malhechor, no te lo hubiésemos traído. En el Evangelio de Marcos y sobre todo en el Evangelio de Lucas, sí vemos cuáles fueron las acusaciones que hicieron formalmente con Jesús. ¿Verdad que sí? ¿Recuerdan esas? ¿Cuáles eran, amigo? ¿No las recuerdan? Ok. ¿Alguien recuerda esas acusaciones? Ahí. No, blasfemia, dijimos que eso era exclusivamente del juicio del Sanedrín. Ahora, ellos arguyeron tres cosas. Vamos a leerla. Vamos al libro de Marcos. ¿Ah? Dígame. Usted recuerda que establecimos por qué era lo que Pilatos estaba haciendo ahí en Judea. ¿Verdad? Era gobernador. Y que era gobernador, si era gobernador, entonces él tenía tres cosas que defender. Y hablamos acerca de las tres cosas que defiende Abinader aquí en Dominicana. ¿Te recuerda? Usted me dijo una de ellas, la más importante. Ajá. Mantener el orden. Esa era la primera. Y una que era la administrativa, que tiene que ver con el asunto de los recursos. ¿Verdad que sí? Y hay otra, porque él es gobernador, él tiene que defender a la autoridad máxima. Entonces, ¿cómo ellos van donde Pilato? Y ellos puntualmente arguyen esas tres cosas. ¿Verdad? Si tú tienes que defender el orden, en Mateo dice, en Marcos dice, él pervierte al pueblo. Entonces ya ahí esa perversión tiene que ver con sedición, tiene que ver con, hace que el pueblo se enardezca, y eso es un desorden.
Entonces, como Pilato estaba ahí para poner el orden, ellos señalan inicialmente que Jesús estaba corrompiendo el orden. Entonces ya ahí hay un motivo para que Pilato actúe. Vamos a leerlo de nuevo porque parece que se nos olvidó un poquito. Y no importa, volvemos para atrás y vemos lo que nos corresponde en el día de hoy. Pero para mí había quedado bastante claro este asunto. En el capítulo 14 del libro de capítulo 15. Vamos a Lucas, que es Lucas que lo tiene. Lucas capítulo 23. Versículo 13. Aquí está meridianamente claro. Magnífico. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero yo, habiéndole interrogado delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que acusáis. Vamos primero al versículo 1 de este capítulo 23. Levantándose entonces toda la multitud de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciéndole. Y ahí están las acusaciones puntuales. A este hombre hemos hallado que pervierte la nación. Ese término que usa de pervertir es seducir, es enaltecer, es enardecer, es como levantar. Y eso tenía Pilato que entenderlo en el griego que manejaba Pilato como revolucionario. Este hombre es un revolucionario, una persona que levanta los ánimos. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque unos 3 días antes que esto, Jesús había estado en el templo. Apenas 3 días antes había estado en el templo. ¿Y qué hizo Jesús en el templo? Limpiar el templo. ¿Cómo lo limpió? Dice, con un látigo, ¿verdad? ¿Y qué hizo además de eso? Volteó la mesa de los cambistas y también rompió las jaulas de los animales. Entonces, desde el punto de vista de los judíos o de los sacerdotes, sí era un motivo de revolución. Él estaba revolucionando la ciudad. Estaba caldeando los ánimos. Estaba haciendo cosas que realmente, como dicen acá los sacerdotes y los principales, alborotaba, y es correcto, o sea, desde el punto de vista de los sacerdotes estaba alborotando al pueblo. Ellos tenían que transmitirle de alguna manera esas acciones a Pilato, pero con el fin de que Pilato las viera como algo que podía ser nocivo para Pilato. Ellos no le dicen que eso sucedió en el templo, eso sucedió en la nación, eso sucedió, o sea, entonces aclaran perfectamente, y eso da al traste con la primera de las acusaciones de las atribuciones de Pilato. Pilato tenía que mantener el orden y eso era un desorden. La segunda, versículo 2. A estos hallamos que pervierte a la nación, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Y segundo, y que prohíbe dar tributo a César. Está impidiendo que usted, que es el que es encargado de recoger los tributos,
haga su trabajo. Entonces, evidentemente, Pilatos en ese caso tenía que actuar. Y finalmente, ahí mismo en el mismo versículo 2, ahí están las 3 razones, diciendo que él mismo es el Cristo, o sea, un rey. Evidentemente que esa es la razón que más pesa. Porque lo que vamos a ver a partir de ahora es que Pilato no era ningún bobo. Pilato era un tipo, como yo les dije, con luces. Era una persona estudiada. En el libro creo que en el libro de Lucas también, si no en el de Lucas, en el de Marcos, dice que Pilato sabía que le habían entregado por envidia. Entonces, de alguna manera, Pilato tenía información acerca de lo que Jesús estaba haciendo en el pueblo y sabía que lo que estaban haciendo al mismo tiempo los sacerdotes y los escribas era precisamente empujando a Cristo por envidia hacia él. Eso lo vamos a leer un poquito más adelante. Entonces, estas primeras 2 acusaciones, Pilato no le hace mucho caso. Ahora lo que vamos a ver es que él se enfoca básicamente en esa tercera acusación. Y era una acusación muy, muy seria. Esa era una acusación muy seria. De hecho, a partir de ahí, todo lo que se desarrolla tiene que ver con esa acusación. Pilato, comienza ese diálogo con el Señor preguntándole, ¿acaso eres tú un rey? O más específicamente, en la conversación con Marcos, el relato de Marcos, capítulo 14. Capítulo 15, versículo 2. Muy de mañana, dice el versículo 1 del capítulo 15, habiendo tenido consejo los principales con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Miren lo puntual que es aquí Marcos, que no nos presenta todo este panorama que nos presentó Lucas, ni nos dice la información que nos dio Juan. Me maravilla el hecho de que este libro de Marcos es idéntico, palabra por palabra, es igualito al libro de Mateo. Por eso yo casi nunca voy al libro de Mateo, porque todo lo que dice Mateo textualmente es lo que dice Marcos y un pedazo de lo que dice Lucas. O sea, prácticamente podemos dejar un poquito atrás a Mateo, porque son las mismas palabras, son las mismas expresiones que usa. Pero fíjense lo rápido que llega. Inmediatamente llega al pretorio, aun cuando Marcos no nos lo dice, delante de Pilato, él le hace una pregunta, versículo 2. Pilato le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Porque esa era, de las acusaciones que se presentan, esa era la acusación más grave. En la cabeza de Pilato, aun cuando él sabía que Tiberio era un hombre que se iba a morir, la educación que tiene Pilato es que César es Dios. Ustedes recuerdan cuando hablamos de la primera vez que Pilato llega a Jerusalén, que él llega con las banderas y llega con los estandartes. Lo que estaba ahí en los estandartes era la cabeza de César, la cabeza de Tiberio César. Era la cara de Tiberio César. Y eso era porque para Pilato, Tiberio tiene el estatus de Dios. Tiene el estatus de rey, ¿verdad? De monarca. Pero al mismo tiempo es Dios en la tierra.
Y él quiere, como político que es, él quiere establecer, donde quiera que él llegue, el mismo culto que ellos tienen al César, establecerlo en la ciudad que le tocó, que es la ciudad de Jerusalén. Por eso él se resiste inicialmente a quitar los estandartes, a bajar los estandartes de la fortaleza o del pretorio, porque él entiende que él está en lo correcto. Él está alabando al Dios que le corresponde, que es Tiberio César. Entonces, él apunta a eso. Ese crimen, ustedes conocen una palabra que se debatió mucho después de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de los alemanes y eso, que los crímenes que cometieron los oficiales alemanes, saben que se juzgaron en lo que se llamó el juicio de Nuremberg, en la frontera entre Suiza y Alemania. Conocen acerca de los juicios de Nuremberg, ¿verdad? Ricardo Arroyo, ¿verdad? Ok. ¿De qué se juzgó a los oficiales alemanes? Al ángel de la muerte, a Goebbels, a Mengele, y al que agarraron en Argentina. ¿De qué se lo juzgó? ¿No recuerdan? Se lo juzgó de crímenes de lesa humanidad. Crímenes en contra de la humanidad. ¿Ok? Crímenes, ¿no le suena eso? Crímenes de lesa humanidad. Sí, entonces, a Jesús ahora se le está juzgando por un crimen también que tiene una connotación parecida, pero no se llama lesa humanidad, sino lesa majestad. En contra de la majestad, en contra de la divinidad rey, que es en este caso el César, Tiberio César. Y por eso, a partir de ahí, digamos que toda la conversación de Pilato con nuestro Señor gira en torno a esa acusación, al crimen de lesa majestad o el crimen contra la majestad. Pilato le preguntó, ¿eres tú acaso el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Sin embargo, estos no eran los únicos cargos que los sacerdotes y los escribas y toda esa gente estaban ocupando en contra de él, sino que la narración dice, y sobre todo en los libros de Mateo y en el de Lucas, dice que era continuo el que salían acusaciones nuevas. Y dice acá, respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Versículo 3. Yo me imagino que en ese interín, él iba donde estaba Jesús, le hacía preguntas, conversaba con él y después volvía y salía al vamos a decir que un balcón, o salía para enfrentarse con los... Y estaba en eso de entrar y salir, entrar y salir. Eso solamente se puede vislumbrar cuando leemos en el libro de Juan. Los otros prácticamente hacen el juicio en un solo paneo, en una sola acusación. Lo interesante de acá es que dice que el versículo 4, otra vez le preguntó Pilato, ¿nada respondes? En esta narración de Marcos, que es la que estamos llevando, él no le pregunta anteriormente. ¿No dices nada? Él lo pregunta una sola vez. Pero fíjense cómo lo pregunta con la connotación de que antes le había preguntado. Le dice, otra vez le preguntó,
no respondes nada a esto que la gente te está diciendo que tú eres un desgraciado, un criminal, un asesino, no sé. Era todo ese tipo de cosas. Lo interesante es que, como yo les decía, Pilato no solamente era una persona inteligente, habíamos probado que era un desalmado, pero la verdad es que había estado en muchos de estos juicios. Y Pilato sabe cómo se comporta el ser humano en un juicio. Y sobre todo en un juicio en el que la muerte del juzgado está en las manos de él. Ellos acusan a Jesús, pero Jesús no se defiende. Lo que vemos en el libro de Juan, básicamente, que es donde vamos a volver, es que él nunca se defendió de las acusaciones que le hacían. Él conversa con Pilato en una conversación que es privada. Lo que pone Juan ahí no tiene que ver con las acusaciones que le hacen los judíos. De hecho, él no siente a Pilato como un acusador. Él lo trata como si fuera un conocido. Vamos a verlo. Vamos al libro otra vez al libro de Juan. Y vemos que lo que Pilato quiere que el Señor haga es que se defienda de eso, de lo que le están endilgando, de lo que le están poniendo como trabas. Y el Señor, de eso Él no se defiende. Volvemos al libro de Juan, al capítulo 18, al final del capítulo 18. Y lo que vemos es que, versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, le responde personalmente a Pilato, no quitando la acusación que le están haciendo. Y le dice, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Una conversación personal. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Dime qué has hecho. Otra vez, nuestro Señor le responde a Pilato, pero le responde en estos términos, versículo 36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. O sea, no es que no sea entregado a ti. Es que si mi reino fuera de este mundo, de quien yo tengo que defenderme es de los judíos, no es de ti. Entonces eso es asombroso para Pilato. Porque Pilato tiene la concepción de que la vida de Jesús no está en las manos de los judíos, está en las manos de él. Y como él lo que quiere es que Jesús se defienda de eso, porque desde el principio él no está viendo que Jesús es reo de muerte, él una y otra vez le dice, pero defiéndete de ellos. Y como les decía, Pilato había estado en muchos, me imagino que muchos juicios. Y sabe cómo el ser humano se comporta cuando su vida está en las manos de la autoridad. Él esperaba que nuestro Señor se pusiera a llorar, que se defendiera de ellos, que le dijera, no, eso no es así, ellos están equivocados, excúsenme. Y nuestro Señor no lo hace. No se defiende con las herramientas que un humano, cual que sea, debería o delante de Pilatos, delante de toda la historia de Pilatos, lo habían hecho. Sino que por el contrario, enmudece. No se defiende. Y esto
Dice Marcos aquí, y también lo dice Mateo, versículo 5 del capítulo 15. Mas Jesús, ni aún preguntándole Pilato, dándole ese chance, esa oportunidad, ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Un hombre que había estado en 1000 juicios, que por su mano, por su designio, había ejecutado, como ya vimos, cientos, miles de hombres. Y este tipo no se defiende. Eso le debió haber causado un contrasentido a Pilato. Porque él sabía cómo se comportaban o cómo se debe comportar un ser humano delante de esas acusaciones. Y nuestro Señor no abrió su boca. La pregunta que yo hice la semana pasada tiene que ver con esa conversación que leímos ahora entre Pilato y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerla de nuevo. Versículo 17. Capítulo 18 del libro de Juan. Yo pensé que Fermín me le iba a contestar porque él me jaló y me dijo, pero no vino hoy. Pero yo estoy seguro de que Fermín tiene la respuesta correcta. A ver si hoy me la pueden contestar. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Porque si tú dices que tu reino no es de este mundo, entonces tú tienes un reino que no es de este mundo, pero entonces tú eres rey. Luego, ¿eres tu rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Eso es lo mismo que narró Marcos en el anterior. Tú lo has dicho, es lo que dice. Tú lo has dicho, que es una afirmación en griego. Entonces dice, yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Para qué nació nuestro Señor? Esa era la pregunta, esa era la tarea. A ver si ahora el Señor ilumina nuestros corazones y nuestras mentes. A ver quién se atreve a contestarme la pregunta. No me vuelvan a decir que es la verdad, porque ya eso lo discutimos la semana pasada y evidentemente que no fue para dar testimonio a la verdad. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Y yo les dije que ahí hay una I. Esa quiere decir que esa I, la parte de arriba no tiene que ver con la parte de abajo, porque si no, no hubiera la I. Lo dijera rápidamente. Díganme. Wow, qué inteligente. ¿Para qué he nacido? Vamos a dejarlo ahí. Para ser rey. Lo otro es dar testimonio de la verdad. Pero la verdad es que Jesús vino para ser rey. Desde el principio. Desde el inicio, desde el nacimiento. ¿Qué le trajeron los reyes, los magos de Oriente? Las cosas que se le traen al rey. Él vino, él nació, o sea, eso vincula su nacimiento con su reinado. Y él nació para ser rey. Eso nosotros tenemos que tenerlo claro. De hecho, nosotros le decimos Señor. Y ese Señor, la implicación que tiene es la de señorío. No es la de Señor de que tiene mucha edad. Es Señor de que es Rey de nuestra vida. Él nació para ser el Rey de nuestra vida. Mi hermano Ricardo, ¿quería decir algo?
Es inmediatamente. Muy probablemente Pilato ya tenía, porque si prestó el centurión y eso. Ajá. El problema es que no quiero que se pierda, o lo que yo quisiera que no se pierda, es el hecho de que cuando se lee, se queda con el asunto de la verdad. Y se pierde el asunto del señorío desde el nacimiento. Y eso hay que rescatarlo. Eso hay que ponerlo claro. No, evidentemente que Pilato quería aportar algo más. Ajá. ¿Qué él dice? Sí, magnífico. Bien. Pasamos al versículo 38. No, antes de. Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La gente que se pierden, las personas que no temperan al llamado, desde aquí ya el Señor los está combinando. No es posible que usted sea de la verdad y no escuche la verdad. Nosotros somos dichosos, bienaventurados. Yo creo que somos más que dichosos. Si hubiera una palabra que está por encima de bienaventurado, nosotros lo somos. Porque nosotros oímos el testimonio de la verdad. Cuando venía para acá, venía oyendo a Juan Manuel Vaz. Y él dice en una de sus conferencias, lo único que yo puedo hacer es predicar. Yo no tengo dotes, no tengo posibilidades de yo hacer que tú entiendas o que tú te conviertas. Eso es diciéndonos a nosotros, esa es la mecánica que él estaba usando, era hablándonos a nosotros como feligreses, porque él es pastor, diciendo, el único trabajo que ustedes tienen, el único trabajo que nosotros tenemos es el trabajo de predicar. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, orar y predicar. No podemos hacer otra cosa. Todo está en las manos del Señor. Pero es como la semilla que el sembrador salió a sembrar. Tiene que caer en un campo bueno, porque si cae en un campo malo, no importa cuánto yo dure predicando, el campo es malo. Y no voy a llegar a ningún sitio. Ahora, yo tengo que saber que no es porque yo la voy a coger con mi hijo del medio, con Fernando, porque Fernando es testarudo, y yo le voy a caer atrás y le voy a caer encima y voy a hacer que dé fruto. No, porque quizá, oye, sería maravilloso que él, después de yo durar 50 años predicándole, sería maravilloso para mí que él entendiera. Y mi trabajo también es trabajar con la tierra, como sembrador que soy. Pero definitivamente no está en mis manos. Ahora nosotros que hemos creído sin que se nos caiga el mundo encima, somos realmente dichosos, realmente bienaventurados. No tuvieron que durar 10 años predicándonos a ninguno de nosotros, sino que por la mano del Espíritu Santo nosotros entendimos porque somos de la verdad. Todo aquel que es de la verdad,
oye mi voz. Luego Pilato le dice en el versículo 38, ¿qué es la verdad? ¿Cómo podemos definir la verdad? La verdad es un aparato complicado, ¿verdad, mi hermano Neftalí? Porque es una palabra que nosotros la usamos mucho. Y toda esa palabra que nosotros usamos mucho y a cada rato, son bien difíciles de desambiguar, bien difíciles de concretizar. ¿Verdad? Ayúdeme a alguien. Dígame, mi hermano. Dime, mi hermano. Vamos a darle un chance a Neftalí, que está allá arriba y que levantó la mano. Dame un chismá. Yo sé que tú puedes. ¿Cómo podemos definir la verdad en términos llanos, simples? ¿Qué es la verdad? Como te dije, es una palabra incómoda porque es una palabra que nosotros usamos mucho, que es como, ¿qué es un padre? Wow, tendríamos que pasarnos como la tarde definiéndolo porque la usamos con mucha frecuencia y eso complica la definición. Dígame, Castro. ¿Qué es la verdad para ti? ¿Qué es la verdad? Sí, pero en términos prácticos, ¿qué es la verdad? Si una gente de la calle le dice, mira, doña Carmen me va a contestar. Si una gente de la calle te dice, ¿y qué es la verdad? ¿Qué tú le respondes? ¿Qué es la verdad? Lo que es real y correcto. Dígame, mi hermano Michael. No, vamos con la verdad, que no tengo mucho tiempo, por favor. Ajá. Limítate a esto, mi hermano Michael. Una gente está pasando por ahí y te dice, te pregunta, Michael, ¿qué es la verdad? O no te conoce, pero quiere saber qué es la verdad. ¿Qué tú le dices? ¿Cómo tú defines la verdad? Porque si tú dices, la verdad es lo que es real, ¿le estás definiendo verdad? No, pero